Ok, abran su Biblia por favor al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, hoy vamos a comenzar un nuevo libro, Primera de Samuel. Vamos a tener una introducción a este libro, que es un libro en realidad muy interesante y muy importante en la Biblia. Así es que mientras ustedes abren su Biblia, hacemos una oración más. Padre Celestial, al abrir tu palabra ahora, queremos, Señor, pedirte como siempre que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y nos muestres, Señor, cosas que quizás no habíamos visto antes, que quizás habíamos leído, pero no habíamos entendido, nos pasó así desapercibido algunas de las cosas que vamos a ver. Entonces, Señor, bendice a tu pueblo hoy al escudriñar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo digo siempre que comienza un nuevo libro, que es emocionante comenzar a estudiar un nuevo libro, porque presenta un sinnúmero de posibilidades a través del estudio. ¿Verdad? Hay veces que tenemos planes de lectura cada año, ¿verdad? ¿Cuántos comenzaron un plan de lectura este año? Comenzaron en Génesis capítulo 1 quizás y ahorita van por ahí por el capítulo 6 o 7. Comenzaron quizás leyendo parte del Antiguo Testamento, un salmo y luego parte del Nuevo Testamento. Yo comencé un plan de lectura que está por todos lados, pero que está diseñado para llamarnos a meditar y reflexionar sobre los versículos que se nos están dando, y lo estoy compartiendo en nuestra página de Facebook, tanto en la página de la iglesia como en mi página personal. Y lo que hago es que pongo pongo los versículos que me tocan leer ese día, y luego hago una pregunta. Pregunto a los que van y lo leen, que mediten, que lean y mediten en esos pasajes y compartan, comenten ahí en la página qué es lo que esos pasajes nos están tratando de enseñar. Y ha habido algunas personas que se han dado la tarea de leerlos y de comentar y han tenido muy buenos comentarios. Así es que, aunque no comenten, vayan, léanlos, mediten en la pregunta que se está haciendo, y si el Señor les da algo para compartir con las otras 800, 700 y feria de personas que ven la página, entonces compártanlo. Es bueno que todos compartamos lo que el Señor está hablando con nosotros. Pero es bueno comenzar nuevos libros. Me gustan los sermones temáticos, me gusta hablar de diferentes temas que pudieran surgir de nuestra sociedad, de nuestra cultura, etc. Pero me fascina más el estudio bíblico versículo por versículo, porque cuando estudiamos la Biblia versículo por versículo, tarde o temprano, vamos a lidiar con todos los temas que pudiera haber en la vida con los que tengamos que lidiar. ¿Verdad? A menudo la gente me dice, debería de predicar de esto, debería de predicar aquello, debería de predicar de esto otro, deberíamos de tener una serie de esto, de aquello. Pudiéramos, pero cuando empezamos un libro de principio a fin y vamos por el versículo por versículo, aprendemos muchas cosas que en sermones temáticos no aprenderíamos. Pero cuando se da el caso, ¿verdad? Y se presta, lo podemos hacer. Hoy vamos a comenzar el libro de Primera de Samuel. Y siempre que comenzamos un libro tratamos de dar una pequeña introducción para que veamos lo que vamos a estar viendo en ese libro. Un predicador muy anciano y sabio me dijo una vez, mira, cuando vayas a predicar, cuando te prepares para predicar, piensa en lo que vas a decir. Diles lo que vas a decir. Después, díselos. Y después, vuélveselos a decir. Y creo que esa es una manera muy eficaz de predicar la palabra. Porque primero vamos a hablar acerca en general, qué es lo que vamos a estar viendo. Pero luego nos vamos a adentrar versículo a versículo para profundizarnos más en cada uno de esos temas. Y luego vamos a platicar todos. Bueno, yo voy a hablar, pero ustedes van a estar meditando y después me pueden hacer preguntas si quieren acerca de lo que eso quiere decir para nuestras vidas en nuestros días. Entonces, Primera de Samuel. Lo primero que tengo que decirles acerca del libro de Primera de Samuel y de hecho también de Segunda de Samuel es que el autor es desconocido. No sabemos quién lo escribió. No se nos deja un autor. Lleva el nombre de Samuel, pero eso no quiere decir que Samuel lo haya escrito. Por lo tanto, los historiadores y aquellos eruditos que se han encargado de estudiar la Biblia nos dicen que no se puede saber si Samuel lo escribió o no. Hay muchas cosas que se escriben en los libros de Primera y Segunda de Samuel que tienen que ver con cosas que pasaron después de que Samuel murió. Entonces no pudo haber sido Samuel el que lo escribió, tenía que haber sido alguien más, pero quizás basado en cosas que Samuel había dejado ya escritas en algún lugar, de las cuales ellos tomaron para escribirlo. De hecho, cuando lleguemos al capítulo 25 de Primera de Samuel, vamos a ver que hay un versículo ahí que dice que Samuel escribió ciertas cosas
y se las dio, como que se las dio al Señor para guardarlas. Como que se las dio al Señor para que Él las guardara, para que Él las cuidara. Y parece ser que esas cosas fueron reveladas después al escritor o escritores de Segunda de Samuel. El libro de Primera de Samuel nos cuenta una historia que se centra alrededor de 3 personajes. Hay 3 personajes principales que podemos ver en el libro de Primera de Samuel. ¿Quién me puede decir quién son? Voy a regalar una taza de chocolate al que me diga. Primeramente, Samuel, ¿verdad? Podemos ver en Primera de Samuel, de los capítulos 1 y hasta el 8, todo lo que fue su ministerio, muchas de las cosas que él hizo. El segundo es Saúl, el primer rey de Israel, porque si se acuerdan, llegó el momento en el que los israelitas pidieron rey y Samuel les dio rey porque Dios le dijo, déjalos que tengan rey. Y el tercero, ¿quién me puede decir quién es? David. Entonces, Primera de Samuel básicamente tiene que ver, se mencionan otras personas, pero básicamente tiene que ver principalmente con esas 3 personas, Samuel, Saúl y David. Pero la persona que pudiéramos ver que resalta más en Primera de Samuel es precisamente Samuel, porque Samuel estaba ministrando en un tiempo bastante difícil de la historia de Israel. Estaba ministrando en el tiempo entre los jueces y el tiempo en el que Israel pidió que se le diera un rey. Y ser juez era una posición difícil. Y luego ser profeta o vidente, como se le llama en Primera de Samuel a Samuel, también era difícil porque a menudo los jueces tenían que juzgar al pueblo por los pecados que estaban cometiendo y es difícil señalarle a la gente los pecados que están cometiendo, las cosas que están haciendo mal y tratar de volverlos al camino de Dios y devolverlos a que sigan a Dios como Dios quiere que los sigan. Es difícil. Por eso muchas veces los pastores, ¿verdad? Especialmente los pastores que hablan del pecado y hablan del infierno y hablan de la cruz y hablan de todo eso, a veces no son muy populares, ¿verdad? Porque están teniendo que lidiar con el problema principal del hombre, que es el corazón lleno de pecado que tienen, y tienen que dirigir al hombre. Y hablando del hombre, estamos hablando no del género, sino de la humanidad, de nuevo a Dios. Y a veces eso tiene problemas, a veces eso trae problemas, porque la gente a veces piensa que están siendo juzgadas por el pastor, que se les está enumerando las cosas que están haciendo mal, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que quiere decir. Es que donde estamos en la palabra es donde estamos. Ser profeta es doblemente difícil. Porque el profeta no solamente tenía que advertir al pueblo de lo que estaba haciendo mal, sino que también tenía que decirle al pueblo lo que iba a sucederle si no cambiaban su manera de ser. Y muchas veces los profetas fueron perseguidos, fueron golpeados, fueron asesinados, porque el pueblo no quería oír lo que las palabras del profeta cuando los estaban llamando al arrepentimiento. Entonces, los 3 personajes de nuevo, Samuel, Saúl y David. Pero como el libro tiene el nombre de Samuel, al personaje que quiero que veamos hoy es a Samuel. Porque Samuel tiene mucho que enseñarnos, nada más con ver su vida tiene mucho que enseñarnos, sin ver muchos de los detalles de su vida, nada más a grandes rasgos así, tiene mucho que enseñarnos acerca de cómo nosotros debemos de ver a Dios, acerca de cómo nosotros nos debemos de ver delante de Dios y acerca de cómo debemos de ver las cosas cuando estamos tratando de caminar con Él. Quiero entonces decirles algunas cosas acerca de Samuel. Una de las cosas que más llama la atención acerca de Samuel, y los que han leído el libro de Primera de Samuel lo saben, es que Samuel fue consagrado a Dios desde muy niño por sus mismos padres, específicamente por su mamá. Fue consagrado a Dios desde niño por sus padres. Es más, acababa de nacer, ¿sí? Y fue un milagro que naciera, que vamos a ver la próxima semana. Fue un milagro que naciera porque su mamá, que se llamaba Ana, era estéril, no podía tener hijos. Y acababa de nacer y antes de que siquiera pudiera hablar bien, su mamá lo llevó con Elí, que era el sacerdote de aquel tiempo, y se lo entregó y le dijo: vengo a dejarte a mi hijo porque quiero que sirva al Señor toda su vida.
Entonces fue consagrado a Dios por sus padres desde niño. Como les dije, su papá se llamaba Elcaná, su mamá se llamaba Ana. Y Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos. Y vamos a ver que un día estaba clamando a Dios, pidiéndole a Dios que le diera hijos, que le diera un hijo. Y le prometió que si le daba un hijo, se lo iba a dedicar a él para toda su vida. Y si ven ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 1, comenzando con el versículo 23, leemos ahí que dice: y Elcaná le respondió, hablando con Ana, porque él iba a ir a adorar al Señor, y él le dijo a ella que fuera con él, pero ella decidió que se va a quedar en casa hasta destetar al niño, porque una vez que lo destete, lo va a llevar a Silo, a entregárselo a Elí para que se quede ahí sirviéndole. Entonces, noten el versículo 23 de 1 Samuel 1. Y Elcaná le respondió: haz lo que creas que es mejor, quédate hasta que lo destetes y que el Señor cumpla su palabra. Y Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después lo llevó con ella a la casa del Señor en Silo, y además llevó 3 becerros, 20 litros de harina y una vasija de vino. El niño aún era muy pequeño. En cuando mataron el becerro, el niño fue llevado a Elí, y ahí le dijo: Señor mío, que tengas una larga vida. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Oraba por este niño y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicárselo al Señor para toda la vida, y para siempre será del Señor. Y ahí adoró al Señor. Entonces, Ana era estéril, quería tener un hijo, y le promete a Dios que si Dios le da un hijo, ella lo va a dedicar a servir al Señor para toda su vida. Ahora, destetar, todos sabemos lo que quiere decir eso, ¿verdad? Es cuando la mamá deja de darle pecho al niño, ¿verdad? Y normalmente en nuestros días quizás se le deja de dar pecho a los niños que a los 2 años quizás, o ya es muy grande para los de 2 años. ¿Ya es muy grande? 6 meses, ¿en serio? ¡Wow! ¡Wow! Pues en estos tiempos se esperaban hasta los 3, 4 años para destetar a los niños. Porque no había una mejor manera de alimento, no había un mejor alimento para los niños que la leche de la propia mamá. Sí, claro, eran otros tiempos, ¿verdad? Eran otros tiempos en los que tengo que tener cuidado cuando digo cosas como estas, porque me meto en problemas. Era otro tiempo cuando la principal preocupación de la mamá era crear a su niño fuerte, sano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no tener que sacarse leche con una bomba para dejarlo en el refrigerador para que las personas que cuidan a su niño mientras ella vuelve a trabajar a la oficina le den de comer. Y no estoy diciendo nada malo acerca de las mujeres que tienen que trabajar. En nuestra cultura se usa que trabajen, está bien, no hay ningún problema. Lo que estoy tratando de enfatizar aquí, metiéndome en más problemas cada vez que digo algo, es que eran tiempos diferentes, ¿sí? Eran tiempos diferentes. Y entonces se destetaban a los niños a los 3, 4 años, quizás hasta más, porque las mamás querían que sus niños se alimentaran con su leche para que crecieran fuertes y sanos, ¿verdad? Gorditos, cachetones, ¿verdad? Por eso lo hacían. Pero vamos a suponer que fue a los 4 años. A los 4 años lo destetó, lo lleva a Silo con Elí, lo entrega a Elí y lo deja ahí en el santuario desde ese momento y para siempre. Mamás, ¿cuántos de ustedes podrían hacer eso con alguno de sus hijos? Sería difícil, ¿verdad? Sería difícil, pero Ana le había prometido eso a Dios. Si él le cumplía el deseo de tener un hijo, y Dios le cumplió el deseo de tener un hijo, y ella inmediatamente quiso hacer lo que le había prometido a Dios, costárale lo que le costara. Y Ana sabía, creo yo, que el mejor lugar para su hijo era estar en donde pudiera él crecer, conociendo acerca de Dios, sirviendo a Dios, entregando toda su vida a Dios. Creo yo que muchas mamás, incluyendo mi mamá, han sufrido mucho porque en un momento dado dijeron que querían que sus hijos sirvieran a Dios toda su vida, pero luego empezaron a dejar que sus hijos poco a poco
se apartaran de Dios, sino completamente, cuando menos que hubiera así como que un tiempo en el que anduvieran, otro tiempo en el que no, y así sucesivamente, y por eso hay a veces mucho sufrimiento, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, que nosotros como padres siempre estemos dispuestos a llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo, y mientras tenemos el control de ellos, acercarlos a Cristo lo más posible, para que, como dicen el proverbio, que cuando crezca no sea parte del camino que le hemos enseñado, ¿verdad? Pero creo que todos como padres tenemos que llegar al momento en el que decimos, ok, Señor, yo ya hice todo lo que podía hacer, ahora lo dejo en tus manos, tú haz lo que solamente tú puedes hacer. Y tenemos que aprender a dejar a nuestros hijos ahí, ¿sí? Tenemos que aprender a dejar a nuestros hijos ahí con el Señor, confiando en que Él va a hacer la obra, confiando en que Él va a hablar a sus corazones, confiando en que no importa qué nos parezca a nosotros que están haciendo, no importa que nos parezca a nosotros que si están, que si no están, que confiemos en que Dios los va a acercar a sí mismo y los va a mantener cerca de Él. Pero tenemos que confiar en Él y dejárselos a Él. Ahora, nosotros no estamos dejando a nuestros hijos a los 4 o 5 años. Algunos de nosotros hemos tenido que dejar a Dios a los 18, 19, una vez que son adultos, ¿verdad? Una vez que son adultos, dicen, ahorita vengo, y se van, y no puede uno decir, hey, ¿y a quién le pediste permiso? Porque ya no tienen que pedir permiso. ¿O a qué horas vas a volver? Y ya no les podemos pedir, es porque no tienen por qué decirnos de qué horas van a volver, ¿verdad? Nos gustaría que lo hicieran, pero no lo hacen. Entonces tenemos que decir, Señor, lo pongo en tus manos, la pongo en tus manos, o encárgate de él, o encárgate de ella. Tenemos que aprender a hacer eso, ¿sí? Y si para Ana fue algo que pudo hacer a los 4 o 5 años, para nosotros a los 18 debe ser también fácil. Les digo algo, mamás, no pongan a sus hijos en las manos de Dios y luego se los quiten, ¿ok? Porque hay muchas mamás que eso hacen, ponen a sus hijos en las manos de Dios y les dicen, te lo voy a dejar a ti, yo ya no puedo hacer nada con él, yo ya todo lo que tenía que enseñar se lo enseñé, así es que ahora te lo dejo a ti. Y luego se lo dejan a él y el chamaco no parece ser como que esté respondiendo como uno quiere o como ustedes quieren, y luego le dicen al Señor, Señor, ¿sabes qué? Tú no sabes lo que está haciendo, yo soy su mamá, dámelo de nuevo a mí y yo me voy a encargar de él. No, mis hermanos, hay que dejarlo en las manos de Dios, así como Ana hizo con su hijo. Entonces fue consagrado a Dios por sus padres desde niño. Tuvo una niñez, podríamos decir, maravillosa. ¿Por qué? Porque estuvo siempre delante de Dios, estuvo siempre aprendiendo acerca de Dios, estuvo siempre en una manera práctica de aprender el ministerio a Dios. En Primera de Samuel, capítulo 2, los versículos 18 al 21, noten lo que dice ahí. El joven Samuel servía ante el Señor, vestido con un efod de lino. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas de costumbre. Entonces Elí bendecía a Elcaná y a su mujer y les decía, que el Señor te dé más hijos de esta mujer para que ocupen el lugar del que ella le entregó al Señor. Después de eso ellos se regresaban a su casa y el Señor bendijo a Ana, noten, con 3 hijos y 2 hijas. Y mientras tanto el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. Qué cosa tan más hermosa, ¿no es cierto? Aquí está una mujer que era estéril. Le dice a Dios, Dios, dame un hijo, y si me das un hijo te lo voy a dedicar toda la vida. Lo voy a venir y lo voy a dejar aquí para que te sirva toda la vida. Y la mujer hace esto. ¿Y qué sucede? El Señor le responde, ¿sí? Y el Señor le da más hijos, ¿sí? La bendice con 3 hijos y 2 hijas. Déjame decirle algo, nosotros nunca le vamos a dar a Dios más de lo que Él nos da a nosotros. Nunca le vamos a dar a Dios más de lo que Él nos da a nosotros. Y debemos de estar dispuestos a entregarle todo lo que Él nos da. Debemos de estar dispuestos a mantener lo que Él nos da en nuestra mano, con la mano abierta, para que Él ponga en nuestra mano lo que Él quiera y Él quite de nuestra mano lo que Él quiera. Y tenemos que confiar en que Él siempre va a bendecirnos más de lo que nosotros esperamos o pedimos, ¿sí? No cuando nosotros esperamos o pedimos, no de la manera en la que esperamos o pedimos, pero siempre nos va a bendecir más. Nunca, nunca, nunca le vamos a dar a Dios nosotros más de lo que Él nos ha dado a nosotros. Porque saben que Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y nada de lo que nosotros le demos a Dios, ya sea
hijos, hijas, casas, ya sea propiedades, ya sea dinero. Nada de lo que le demos a Dios, ¿sí?, se puede comparar con lo que Él nos dio a nosotros en su Hijo Jesucristo, que vino a salvarnos de nuestros pecados. Y noten lo que dice ahí en el versículo 21 otra vez. Y el Señor bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. Crecía y seguía sirviendo al Señor. Hay una conferencia en Murrieta ahorita que es una conferencia misionera. Y estaba hablando un misionero hoy fue misionero en Ucrania y no me acuerdo dónde está ahorita, pero estaba hablando acerca de cuánta gente le decía cuando se fue de misionero y se llevó a sus hijos que estaba haciéndoles un daño a sus hijos con llevárselos al campo misionero, porque les estaba privando de estar en la escuela aquí en Estados Unidos, de ir a la universidad aquí en Estados Unidos, de vivir en la cultura de aquí en Estados Unidos, que les estaba haciendo un gran daño con hacerlo. Pero ¿saben qué dice él? Dice, no es cierto. Porque mis hijos crecieron en el campo misionero. Saben el honor que es llevar el mensaje del evangelio a gente que si no escuchara el mensaje del evangelio se iba a ir al infierno sin saber que había una forma de escaparse del infierno. Y mis hijos ahora ya crecidos están más cerca de Dios que si los hubiera dejado aquí. ¿Sí? Y ha venido gente del país en donde él está como misionero a vivir a Estados Unidos, creyendo que Estados Unidos iba a ser su salvación y la salvación de sus hijos, en la que sus hijos, una vez que llegaron aquí, adoptaron la cultura de Estados Unidos y se apartaron del Señor completamente. Que nadie les diga, mis hermanos, que si ustedes están constantemente enseñando, constantemente derramando su enseñanza espiritual en sus hijos y constantemente cuidándolos cuando están pequeños y hablándoles de Jesús y poniéndoles canciones cristianas. Me acuerdo cuando mi esposa estaba haciendo homeschooling, algunos de mis familiares me decían, pero ¿qué no sabes que los estás privando de que se asocien con otros niños de su edad y todo eso? No, no estoy privando de eso. En la iglesia tienen bastantes amiguitos de su edad. La escuela dominical tienen bastantes amiguitos de su edad. Y me decían, pero que esto y que el otro y que los vas a lastimar psicológicamente y que quién sabe cuánto. ¿Saben qué? No es cierto. No es cierto. Mi hija está en el colegio bíblico en Murrieta. Trabajó en el restaurante que está ahí durante el semestre y cuando se terminó el semestre le ofrecieron un trabajo de paga durante el descanso entre semestre y semestre y ahorita está allá sirviendo durante todas estas conferencias y durante todas estas actividades que están teniendo allá. Mi hijo sigue caminando con el Señor y yo no lo tengo que levantar el domingo en la mañana para que venga a la iglesia. Yo me vengo a la iglesia a hacer lo que tengo que hacer y después cuando salgo del servicio ya vengo para acá y lo miro aquí en la iglesia en el servicio de inglés porque no le gusta cómo predico yo. No les estamos causando ningún daño, mis hermanos. No les estamos causando ningún daño. Al contrario, les estamos causando un bien. ¿Sí? Les estamos causando un bien. Ahora, en esto de que el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor, es algo que de Jesucristo mismo se dijo. ¿Se acuerdan cuando tenía 12 años y se le perdió a sus papás y ellos iban de regreso a Nazaret y luego no lo encontraban y se devolvieron de nuevo a Jerusalén para buscarlo? Lo encontraron entre todos los escribas y los sacerdotes y todo eso. ¿Se acuerdan lo que se dijo del Señor Jesucristo en aquel entonces? Lo mismo que se dice de Samuel en 1 Samuel 2:26. Noten lo que dice. Mientras tanto el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. Bien visto por Dios y por la gente. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean bien vistos por Dios? Eso es lo que más nos importa, ¿verdad? Es lo que más nos interesa. No tanto la gente, sino que Dios, sean bien vistos por Dios. Que Dios los vea y se complazca en ellos. No en que son pastores o que son misioneros o que son esto o el otro para pararnos el cuello de que de alguna manera sirven en la iglesia o algo, sino simplemente seguidores de Jesucristo, fieles seguidores de Jesucristo. No les vamos a pedir que tengan títulos, no les vamos a pedir que sean como Samuel, no les vamos a pedir que sean como su papá, nada, simplemente que sean fieles servidores de Cristo, que estén dispuestos a
a estar entre el pueblo de Dios, que estén dispuestos a servir al pueblo de Dios, que estén dispuestos a usar los talentos, el tiempo y el tesoro que Dios les dio para la honra y gloria de Dios. Con eso estaríamos conformes, ¿no es cierto? Con eso debemos estar conformes, ¿sí? Con saber que conocen bien el camino a la salvación y que saben que Dios tiene un amor incondicional por ellos y que aun cuando la rieguen pueden volver a Él y Él los va a perdonar. Él los va a recibir, ¿sí? Entonces será bien visto por Dios y por la gente. Otra cosa que les puedo decir de Samuel era que fue un hombre o una persona que oyó la voz de Dios desde su niñez. Piensen en eso, oyó la voz de Dios desde su niñez. Su oído estaba bien afinado a escuchar la voz de Dios. Después de que Samuel es dejado en Silo con Elí por su mamá, él empieza a crecer, empieza a hacerse un niño de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y está sirviendo ahí con el sacerdote Elí. Y vamos a llegar al capítulo 3 y vamos a ver cómo una noche cuando está Samuel acostado, escucha que alguien lo llama. Escucha la voz de alguien que le dice, Samuel, Samuel. Y él, ¿se acuerdan quién piensa que es? Piensa que es Elí. Y corre a la recámara de Elí y le dice, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y Elí le dice, yo no te llamé. Yo no fui el que te llamé, ¿qué me vienes a despertar a mí? Vete a acostar, chamaco. Y se va. Y se acuesta otra vez. Y se está quedando dormido y escucha la voz, Samuel, Samuel. Y corre de nuevo a la recámara de Elí y le dice, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Dice, yo no te llamé. Vuelve a tu cama. Pero ¿sabes qué? Si vuelves a oír la voz, y tu siervo escucha, ¿qué quieres que haga? Y se nos dice ahí en 1 Samuel capítulo 3, los versículos 8 y 10. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Y versículo 10, entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla Señor, que tu siervo escucha. Y escuchó la voz de Dios. ¿Saben qué me dice esto? Que Dios no respeta edades. No le hace que seamos muy viejos o que seamos bien jóvenes, hasta niños. Dios nos habla a todos. Dios nos habla a todos. Y debemos enseñar a nuestros niños que a veces en las noches cuando están acostados y no están, su corazón está tranquilo, su mente está tranquila, están quedándose dormidos, debemos de decirles, ¿sabes qué, mijo? Presta atención, porque Dios te puede hablar a ti. Por pequeño que seas, por joven que seas, Dios te puede hablar a ti. Lee la Biblia, ora al Señor antes de acostarte y presta atención, porque Dios te puede hablar a ti. Así como le habló a Samuel. Así como le habló a todos sus profetas, así como le habló a los apóstoles, así como le habló a todos aquellos que se dan a la tarea de ser, Dios les puede hablar. Y es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, que tienen que tener el oído bien afinado, porque es posible que Dios les hable a ellos. Y es algo que muchas veces no les decimos a nuestros hijos. Digo, no quiero que levanten la mano ni nada de eso, pero ¿cuántos les han dicho a sus hijos, hoy cuando te acuestes, lee tu Biblia, y cuando estés acostado y todo esté tranquilo y lo único que puedes escuchar es el latido de tu corazón, presta atención y escucha por si Dios te habla? Son cosas en las que no pensamos muy seguido, ¿no es cierto? Son cosas en las que no le prestamos atención. Son cosas que nos pasan así, ni siquiera pensamos en ellas, pero deberíamos de decirles eso a nuestros hijos. Otra cosa que les puedo decir también de Samuel es que era un hombre muy valeroso, porque vamos a ver a través del libro de Primera de Samuel cómo habló al rey Saúl, por ejemplo, cuando desobedeció a los mandamientos de Dios. Cómo habló con Elí cuando Dios le dijo que lo iba a juzgar por la forma tan floja, por así decirlo, que había lidiado con sus hijos y con los pecados de sus hijos.
Entonces tenía que tener valor para hablar las cosas que Dios le decía, porque a veces las cosas que Dios le daba para hablar no eran cosas muy populares a la gente a la que se las tenía que decir. Y tenía que tener mucho valor para poder enfrentarse al rey. ¿Se acuerdan cuando Saúl desobedeció a Dios y Samuel tuvo que ir a reprenderlo por lo que hizo? En Samuel capítulo 13, los versículos 13 y 14, leemos lo siguiente. Pero Samuel le dijo a Saúl: lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó. Ande pues, ¿se imaginan tener que ir con el rey? Tener que ir con aquel que tiene poder para perdonarle la vida o quitarle la vida y afrontarlo así con esas palabras. Señor ya escogió a alguien que no eres tú. El Señor ya escoge a alguien para darle su reino, para que Él reine sobre su pueblo, porque tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó. ¿Se fijan? A veces las palabras que Dios da para dar a otras personas son palabras difíciles. Son palabras que pudieran ofender. Pero no podemos tener temor de decir las palabras si esas palabras vienen de parte de Dios. Si esas palabras son las palabras que Él nos deja en su Biblia. Si esas palabras son palabras que la gente tiene que escuchar. Porque es por su bien que se les tiene que decir. En el capítulo 15 de Primera de Samuel, los versículos 27 al 29, noten lo que dice. Y Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para detenerlo, y el manto se desgarró. Y entonces Samuel dijo: así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado el reino de Israel y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. El Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Digan ustedes lo que Samuel tuvo que decir a Saúl. Se necesita tener valor para decir algo así, ¿no creen ustedes? Dios te ha quitado el reino. Dios, así como este manto quedó desgarrado, así también el Señor te ha desgarrado el reino de Israel. Y ¿sabes qué? Quiero que sepas que el Señor no miente ni se arrepiente. Si Él dijo que te lo va a quitar, cuéntalo por seguro que te lo va a quitar. ¿Saben que nosotros debemos tener esa misma convicción cuando hablamos la palabra de Dios? Si el Señor dice que cierto comportamiento va a traer ciertas repercusiones, ciertas consecuencias a la vida de aquel que lleve a cabo ese comportamiento, tenemos que decirlo, porque si no lo decimos, quiere decir que no nos interesa lo que le pase a esa persona, ¿no es cierto? Si yo ahorita que venía entrando miré que se abrió la tierra enfrente de la puerta principal de la iglesia y quedó un hueco ahí como de 50 pies de profundidad, ¿sí? Y yo no les digo a ustedes nada ni les advierto que se cuiden de no caer en ese hueco. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Me preocupa su bienestar? Para nada. Entonces, cuando Dios advierte que algo va a suceder y nosotros no advertimos al pecador de lo que le va a suceder por lo que está pasando, quiere decir que no nos interesa. Quiere decir que, ok, si se va a caer en el pozo, que se caiga en el pozo. No es mi problema, es entre él o ella y Dios. Entonces hay veces que tenemos que hablar lo que Dios nos dice. Tenemos que decir las palabras que Dios nos da. Por el bien de la persona que tiene que escucharlas. Y a veces no vamos a quedar bien por ello. Esperen ser perseguidos, esperen que se enojen con ustedes. Esperen caerle gordo a la persona a la que se les está diciendo. Espérenlo, es lo que va a pasar. Otra cosa que les puedo decir acerca de Samuel es que Samuel era un hombre inspirado por Dios. Era un hombre inspirado por Dios.
Y quiero que sepan lo que quiere decir inspirar. Porque creo que cuando pensamos en inspirar, ¿qué pensamos? Pensamos en, es inspirado, ¿verdad? Fue inspirado a escribir una canción, fue inspirado a escribir música, fue inspirado a escribir una poesía. Pero noten la definición de inspirar. Inspirar quiere decir aspirar el aire exterior hacia los pulmones. Infundir o hacer nacer en el ánimo o la mente afectos, ideas o designios. ¿Qué quiere decir aquí? Que Samuel era una persona inspirada por Dios. Que Samuel constantemente trataba de aspirar a Dios y tenerlo en su corazón, tenerlo en su ser. Tener la palabra de Dios guardada en su corazón, tener la palabra de Dios guardada en su mente. Eso es lo que quiere decir inspirar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también si queremos tener el mismo éxito que Samuel al seguir a Dios. Tenemos que buscar ser inspirados de Dios, llenos de Dios, cada mañana, cada tarde, cada anochecer. Tenemos que buscar esa inspiración de Dios, lo que mucha gente llama la llenura de Dios, el ser llenos de Dios. ¿Sí? A veces nos llenamos de muchas otras cosas, menos de Dios. Nos llenamos de televisión, nos llenamos de trabajo, nos llenamos de actividades, nos llenamos de deportes, nos llenamos de esto y aquello. Y la inspiración de Dios, ¿para cuándo la dejamos? Pensamos mucho en la inspiración de Dios como sueños. Pensamos mucho en la inspiración de Dios como visiones. Pero ¿qué tal sentarnos enfrente de la palabra orando a Dios y ser inspirados por ella? Samuel era un hombre inspirado por Dios. Y en primera de Samuel capítulo 3, los versículos 19 al 21, noten lo que dice ahí, léanlo conmigo. Samuel creció y el Señor estaba con él y noten, lo respaldaba en todo lo que decía, y desde Dan hasta Berseba, el pueblo de Israel, noten, supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. El pueblo lo oía hablar y sabían que Dios estaba hablando a través de él. El pueblo lo oía hablar y sabían que Dios, el Dios de Israel, lo había inspirado, lo había llenado de esa inspiración, y era de donde hablaba Samuel. Noten el versículo 21. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues ahí se manifestaba Samuel por medio de ¿qué? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener palabras proféticas para otras personas? ¿Sí? ¿Cuántos quisiéramos tener palabras de ciencia para otras personas? ¿Cuántas quisiéramos tener palabras de inspiración para otras personas? No podemos dar lo que no tenemos nosotros mismos. Si no pasamos tiempo con el Señor, si no pasamos tiempo en la palabra, si no pasamos tiempo en la oración, no vamos a tener nada espiritual que ofrecerles a los demás. Tuve una reunión con un amigo mío que es pastor en una iglesia de aquí de San Diego, y me decía: Carlos, necesito un descanso. Estoy muy cansado. Necesito apartarme de la iglesia por un tiempo. Si voy a la iglesia los domingos en la mañana y no tengo nada que dar. Déjame preguntar algo. Nosotros cada día tenemos algo que ofrecer, algo que viene de parte de Dios, algo que cuando lo hablamos, cuando lo decimos a las personas con las que tenemos contacto, saben, eso tuvo que ser Dios, ese tiene que ser Dios. Eso no podía venir de otra persona sino Dios. No nuestra opinión, no nuestros pensamientos, no nuestra imaginación, sino que viene de Dios mismo. Tenemos que ser como Samuel, tenemos que ser inspirados por Dios. Y cuando seamos inspirados por Dios, entonces el pueblo va a saber que somos fieles profetas del Señor. Y el Señor se va a manifestar a nosotros por medio de su palabra. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer el esfuerzo. Tenemos que estar dispuestos a hacer el sacrificio. Tenemos que estar dispuestos a ceder el tiempo. Tenemos que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
Nos preocupamos mucho por lo que le tenemos que dar al César, pero no nos preocupamos tanto por lo que debemos de dar a Dios. Y no estoy hablando de nuevo de finanzas, no estoy hablando de ofrendas, no estoy hablando de nada de eso. Si todo eso va a venir por añadidura, estoy hablando de nosotros mismos, porque Dios nos quiere a nosotros antes que todos nuestros ejercicios religiosos. Nos quiere a nosotros. Noten en 1 Samuel capítulo 8, los versículos 6 al 9, dice: pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey cuando los judíos pidieron rey que los gobernara. Noten lo que hizo. Entonces oró al Señor. No trató de descifrarlo él mismo, no trató de alguna manera de pensar en qué iba a decir o cómo responder. No, oró al Señor y el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. ¿Sí? Diles lo que va a pasar. Háblales claro. ¿Saben qué fue e hizo Samuel? Les dijo exactamente cómo iba a ser el rey que iba a reinar sobre ellos. Les dijo exactamente que les iba a quitar a sus hijos para su ejército, que les iba a quitar a sus hijas para que les sirvieran en su casa, que les iba a quitar a sus sembradíos para alimentar a sus ejércitos. Les dijo que les iba a cobrar tributo. Les dijo todo lo que iban a hacer. ¿Y saben qué hizo el pueblo de Israel? Dijeron: queremos rey sobre nosotros. El versículo 21 del capítulo 8, noten que dice: Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y otra vez se lo hizo saber al Señor. Noten, no tomó ninguna decisión él solo, aun cuando era el profeta, aun cuando era el vidente, aun cuando era juez. No tomó ninguna decisión él solo, se lo hizo saber al Señor. Y el Señor le respondió: atiende a su petición y ponles un rey que los gobierne. Y entonces Samuel les pidió a los israelitas que regresaran cada uno a su ciudad. Un hombre inspirado por Dios. Y porque era eso, ¿sí? Samuel podía también ser un hombre de oración. Era un hombre de oración. Porque era inspirado por Dios, siempre buscaba estar en oración con Dios. ¿Sí? Va a llegar el momento en el que los hijos de Israel, el pueblo de Israel, va a dejar a Dios, va a empezar a servir a otros dioses, va a empezar a servir van a empezar a servir a los Astarots y a todos esos dioses que se mencionan en la Biblia. Y los filisteos van a venir y se van a llevar el arca del pacto. La cosa más preciada que los israelitas tenían, se lo van a llevar. Pero después de algún tiempo, después de que los filisteos empiezan a sufrir por causa del arca, deciden que la van a devolver. Y después de que los filisteos devuelven el arca del pacto a Israel, noten lo que sucede en 1 Samuel capítulo 7, los versículos 3 al 8. Entonces Samuel habló con todos los israelitas y les dijo: si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense, noten, de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Versículo 5. Entonces Samuel les dijo: reúnan a todos los israelitas en Mizpah y noten: y yo rogaré al Señor por ustedes. Era un hombre de oración. Y era un hombre que estaba dispuesto a interceder por los israelitas, aun cuando los sufrimientos por los que estaban pasando los israelitas eran a consecuencia de su propia imprudencia y desobediencia. Sabía que lo que estaban sufriendo era por culpa de ellos mismos. Sin embargo, estaba dispuesto a rogarle al Señor por ellos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que nosotros también debemos estar dispuestos a orar los unos por los otros, aun cuando sepamos que lo que estamos sufriendo, lo estamos sufriendo por nuestra propia imprudencia o desobediencia. No debemos tener temor de pedir oración en la iglesia, ni con los hermanos, ni con los pastores, por vergüenza. Porque lo que estoy sufriendo, lo estoy sufriendo por mi propia
culpa, porque fui desobediente, porque fui imprudente. Debemos de poder ir con cualquier persona en la iglesia y decir: hermano, la regué otra vez. Hermana, volví a tropezar y con la misma piedra. Necesito que ore usted por mí. Y la persona con la que se va a orar debe de quedarse callada y decir: ok, hermano, ok, hermana, yo voy a orar por usted. Yo voy a orar con usted. No juzgar, mucho menos condenar por lo que está sufriendo el hermano o la hermana. No importa por lo que lo está sufriendo, lo que importa es que está sufriendo y está pidiendo nuestra ayuda para que oremos e intercedamos delante de Dios por ellos. Y eso es lo que debemos enfocarnos. Noten, sigue diciendo ahí en el capítulo 7, comenzando con el versículo 6: y se reunieron en Mizpah y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Aquel día ayunaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Así fue como Samuel se convirtió en Mizpah, en el caudillo de los israelitas. Y cuando los jefes de los filisteos se enteraron de que los israelitas estaban reunidos en Mizpah, se prepararon para ir a luchar contra ellos. Y cuando los israelitas lo supieron, se llenaron de miedo y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos libre del poder de los filisteos. ¿Se fijan? Los israelitas sabían que podían ir con Samuel y que aun cuando él sabía que habían desobedecido, él iba a orar por ellos, él iba a clamar a Dios por ellos. ¿Sí? Ahora, Dios les concedió que tuvieran rey como las demás naciones, pero esto no le complació, y esto él se los demostró. ¿Y saben a quién usó para demostrárselos? A Samuel. Como que necesitaba otra tacha más entre el pueblo, Samuel, ¿verdad? Noten en 1 Samuel capítulo 12, los versículos 17 al 19. Estamos en el tiempo de la cosecha, Samuel hablando aquí, cuando no llueve. Pero yo clamaré al Señor y enviará truenos y lluvias para que vean y comprueben la gran maldad que han cometido a los ojos del Señor al pedir un rey. Y ese mismo día Samuel clamó al Señor, el Señor envió truenos y lluvias y todo el pueblo sintió temor ante el Señor y ante Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no muramos. Reconocemos que todos los pecados que hemos cometido hemos añadido este otro de pedir un rey, que un rey, nos gobierne. De nuevo reconocieron su pecado y pidieron a Samuel que orara por ellos. Versículo 20, noten lo que dice: y Samuel respondió al pueblo: no tengan miedo. Es verdad que ya cometieron esta maldad, pero a pesar de eso no se aparten del Señor, sino síganlo y sírvanle de todo corazón. No vayan tras los dioses falsos, porque no les servirá de nada ni podrán salvarlos, porque no son nada. Señor no desamparará a su pueblo, porque grande es su nombre y Él los escogió para que fueran su pueblo. Lejos estará, noten el versículo 23, lejos estará de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. Al contrario, me comprometo a instruirlos en el camino bueno y recto. ¿Se fijan? Samuel, el gran hombre de Dios. Podemos ver por qué era un gran hombre de Dios, ¿no es cierto? Podemos ver qué era que lo hacía tan grande delante de Dios, y podemos ver por qué Dios lo usó tan poderosamente, como vamos a ver a través de todo el libro de 1 Samuel. Porque era ese hombre de oración, porque era ese hombre que siempre buscó a Dios, porque era ese hombre que estaba inspirado por Dios. Pudo ser un juez recto del cual nadie podía quejarse y al cual nadie podía culpar de hacer absolutamente nada que le diera un mal nombre a él o le diera un mal nombre a Dios. Noten en 1 Samuel capítulo 12, los versículos 3 y 4. Samuel aquí hablando al pueblo y les dice: aquí me tienen. Acúsenme de algo ante el Señor y ante su rey. Díganme si acaso he robado el buey o el asno de alguien, o si he hablado mal de alguien, si lo he ofendido, o si alguien me ha sobornado para cometer injusticia a su favor. Hablen y yo haré la restitución.
Wow, qué manera de hablar, qué manera. No se está tratando de defender, está diciendo, si alguien tiene algo contra mí, si alguien tiene algo que decir contra mí, dígamelo ahorita. Aquí está su rey, estoy hablando delante de Dios. Si alguien tiene algo que decir de mí, dígamelo ahorita y yo estoy dispuesto a dar restitución. Pero noten lo que dice el versículo 4. Y todos dijeron, nunca nos has calumniado ni ofendido, y tampoco has robado nada de nadie. ¡Wow! Qué testimonio, ¿no es cierto? Qué testimonio de este hombre. Yo no podría decir, díganme a quién ofendido, porque estoy seguro que 3 o 4 iban a levantar la mano. Pues déjame decirte ahorita lo que dijiste o lo que hiciste o lo que pareció que hiciste. Estoy seguro, por eso mejor no voy a decirlo. Pero qué hermoso que Samuel pudiera decir eso, ¿no es cierto? Qué hermoso que Samuel pudiera decir, aquí estoy. Si tiene algo que decir de mí, díganlo. Díganlo. Y todo el pueblo, nunca nos has calumniado, ni nos has ofendido, nos has dicho cosas duras de aceptar, pero de ofendernos, la verdad es que nos dijiste nada más que la verdad. Y en cuanto a robar, nunca has robado nada de nadie. Ser un líder así o tener un líder así, ¿verdad? Ser una persona así o conocer a una persona así, qué hermoso es, ¿verdad? Y estos son principios que se esperan también de los cristianos en el Nuevo Testamento, especialmente aquellos que de alguna manera quieren ser líderes dentro de la iglesia, y creo que todos debemos de en algún momento dado buscar ser líderes. Pero noten en su Biblia ahí en Primera de Pedro capítulo 5, los versículos 1 al 4, Pedro escribiendo dice, yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes. ¿Cuántos ancianos hay entre nosotros? Y ancianas. Uno que otro, ¿verdad? Uno que otro. Les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán del lucro, o sea, no por ganancia. Versículo 3, no traten a la grey de Dios como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de la gloria. Eso es lo que somos llamados a hacer. Eso es lo que debemos ser. Eso es lo que debemos buscar ser. Creo que vamos a aprender grandes cosas de Samuel. Pero acuérdense que lo que aprendamos en las Escrituras, en este caso de Samuel, es para ponerlo en práctica en nuestra vida. Así es que todo lo que han escuchado aquí de Samuel, que fue un hombre recto, que fue un hombre de oración, ¿sí? que fue un hombre inspirado por Dios, ¿sí? Que se entregó a servir a Dios desde muy pequeño, que todo eso sea dicho de nosotros también, y que todos podamos aprender de Samuel lo que necesitamos aprender para que Dios nos use a nosotros como lo usó a él. Amén. Vamos a orar.